Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Peláez Barquet. Soy su profesor de la materia de Historia General de la Educación. Me da mucho gusto estar con ustedes en esto que es un trabajo de educación a distancia. Aquí se requiere de toda su capacidad de trabajo autónomo. Y esto es un reto que pueden resolver sin problemas, pero siempre con mucha actitud. A lo largo de los cursos, yo les voy a asignar un conjunto de material que les va a permitir generar sus aprendizajes. Pues bienvenidos. Repito mi nombre, Virgilio Peláez Barquet. Les decía que la materia se llama Historia General de la Educación. El curso completo tendrá una duración del 28 de septiembre al 3 de octubre del 2020. Hoy vamos a trabajar exactamente la primera unidad. Pero antes hablemos cómo se va a trabajar. Nosotros les voy a proporcionar algunos materiales para que ustedes puedan desarrollar las siguientes actividades. Uno, un mapa conceptual que tiene que ver con la lectura de un libro. El libro se llama Historia General de la Educación. Para esta semana que iniciamos, van a leer de la página 1 a la 34 y con ello van a hacer su mapa conceptual con los aprendizajes que obtengan. Esto tiene un valor del 20%. Por otro lado, van a elaborar un cuestionario de 30 preguntas con sus respectivas respuestas en función de sus aprendizajes, de qué aprendieron. Eso también tiene un valor del 20%. Las tareas, bueno, habrá una tarea en particular, cada semana va a cambiar, que también tiene un valor, todo va a tener valores de 20% para que sea más sencillo. Y van a crear un material didáctico también en función de los aprendizajes, también con un valor, como ya lo habíamos dicho, del 20% y un examen. El examen ya va a estar asignado. Entonces, ustedes pueden entregar todo esto el día que ustedes gusten. El día tope, el último día para entregar todo esto, es el sábado a las 11:59 de la noche. Si ustedes no lo entregan, pues se pierden todas las calificaciones y eso ya no se puede corregir. Por eso, yo sugiero que traten de adelantar actividades y no se confíen hasta llegar al sábado, porque puede pasar que ya no les dé tiempo para hacer alguna de las cosas que se van a evaluar. Material de trabajo. Esta clase grabada se las voy a entregar yo a inicio de semana durante las 4 semanas, es decir, que tendremos 4 grabaciones. Hay un video de apoyo, aparte, para fortalecer sus conocimientos. El libro de texto y las rúbricas de apoyo de trabajo ya se localizan en la sección de recursos. Sugiero consulten en la plataforma esa sección de recursos, también la de lecciones y también las asignaciones de tarea para que vean todo lo que tienen que estar haciendo y vayan registrando sus pendientes. Las asesorías de atención que voy a proporcionarles, y ojo, ustedes en el desarrollo ya de su trabajo, de las clases, del estudio, pueden surgirles un montón de dudas. Bueno, pueden subirme dudas, mandar a este correo que aparece aquí, que es asesoriauniversidad1@gmail.com. Pueden mandar las dudas que quieran desde lunes, martes, miércoles, antes de las 7 a 8 de la noche o hasta antes de las 8 de la noche. Yo voy a contestar todo lo que esté ahí registrado. Ojo, a las 8 de la mañana, de la noche, se suspenden las respuestas. Entonces, piensen bien qué van a preguntar, revisen bien los materiales y no vaya a ser que el jueves les surjan dudas. Por eso es bueno, primero revisen todo lo que tenemos para que planteen las dudas que tengan. Iniciamos entonces con la unidad 1. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Nociones fundamentales
definición y generalidades de la historia, que implica muchas cosas, y generalidades y problemas de la historia de la educación. Bueno, pues demos inicio a nuestra primera clase. Etimológicamente, ¿qué es la historia? La historia es lo que en griego se define como el conocimiento adquirido mediante la investigación o el relato. También se habla de la historia como los cuentos, como cuentos narrados por los sabios. Eso es etimológicamente. La historia es una disciplina que estudia el devenir. La palabra devenir significa el cambio que se da a lo largo del tiempo. Y ese cambio implica que haya muchísimos acontecimientos y procesos humanos, porque la ciencia de la historia solo estudia al hombre. La ciencia de la historia inicia con el estudio del hombre desde su aparición hasta nuestros días, pero no antes de que aparezca el hombre. La ciencia de la historia, por lo tanto, solo estudia la vida donde esté el hombre y todo lo que le afecte, desde su aparición hasta nuestros días. Como ciencia, entonces la historia pues no estudia a los dinosaurios, no estudia el origen del planeta, como ciencia. Nosotros también usamos la palabra historia como para referirnos al pasado, pero no estoy hablando de ciencia, simplemente como una expresión. La historia como pasado. Ahí sí puedo decir la historia de los dinosaurios, la historia del planeta, la historia del universo, haciendo referencia al pasado. Pero como disciplina científica, la ciencia de la historia solo estudia el periodo donde existe el hombre, que ya veremos después, más adelante, qué abarca esos periodos. Para poder estudiar al hombre desde su aparición hasta nuestros días, se utilizan varias categorías, varias formas de análisis, que son la temporalidad, la espacialidad, la periodización, la sincronía, la diacronía, el cambio y la permanencia. ¿Y para qué me sirve eso? Los atributos de un historiador. Para que las habilidades que tiene un historiador son clasificar, ordenar, analizar e interpretar con la mayor rigurosidad los fenómenos o acontecimientos históricos. Empecemos con estas categorías. La temporalidad. Bueno, la temporalidad nos hace referencia a unidades de medida que pueden ser años, meses, lustros, siglos, centurias, que son los siglos, y entonces, compañeros, la temporalidad me permite fijar un acontecimiento histórico en un momento determinado. Y ahora veremos cuáles son los elementos necesarios para considerarlo. Uno de ellos básico es saber convertir un siglo en año y un año en siglo. Siglo en año y año en siglo. Y ustedes dirían, ¿por qué está complicado? Pues fíjense ustedes que el Papa Gregorio XIII, en el año de 1582, siglo XVI, fíjense, 1582, inició con 15, pero digo siglo XVI. Resulta que en el calendario gregoriano, el Papa decidió que el año en que nació Cristo se le consideraba como año cero. Todo lo que hubiera ocurrido antes de que nació Cristo se le iba a llamar antes de Cristo. Y lo que ocurrió después, pues después de Cristo. También hay una clasificación que es antes de nuestra era. ¿De nuestra era qué? Cristiana. O en nuestra era, no después de nuestra era. En nuestra era cristiana. Ese fue la medida que utilizó el Papa Gregorio. El gran problema es que utilizó el año cero como referencia del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, el año cero tiene existencia. Los mayas y los indios de la India, son indios, así se les llama,
consideraban el cero como representación de la nada, como un vacío. ¿Cuánto dinero tienes? Y si no traigo, digo cero, no tengo nada. Pero cuando el Papa Gregorio dice que Cristo nació en el año cero, entonces el cero ya existe, ya no es vacío. Y eso nos va a provocar pues un poco de problemitas. ¿Cuáles? Si yo digo que Cristo nació en el año cero, entonces cuando yo haga mi conteo, el cero lo debo de considerar. ¿Cómo? No entiendo. Muy fácil. Yo tengo 5 dedos. El cero es vacío, pero insisto, cuando el Papa dice que en ese año nace Cristo, entonces el cero se tiene que contar. Y digo, cero es el primer dedo, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Yo sé que tengo 5 dedos, pero al contar al partir del cero, entonces me sale 4, aunque yo sé que tengo 5 dedos. Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso en cómo afecta? Pues imagínense, ¿cómo afecta en la conversión de año a siglo y de siglo a año? Una centena está formada por 100 unidades. Un siglo está formado por una centena de años. Por lo tanto, un siglo está compuesto por 100 años. Si consideramos el cero en el conteo, ya que el Papa dice que ahí nació Cristo, entonces de 0 a 99, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, de 0 a 99 hay 100 años, por lo tanto ese es el siglo I. Del año 100 al 199 hay 100 años, por eso sería el siglo II. Del 200 al 299, si yo sumo 200 a 299, 200, 201, 202, 203, hasta llegar al 299, pues cuento 100 años, sería el siglo III. 300 a 399 años sería el siglo IV, y de 400 a 499 años sería el siglo V, y así sucesivamente. Pero si ustedes observan, al principio digo 0 y el siglo es 1. Luego digo 1 y el siglo es 2. Digo 2 y el siglo es 3. Digo 3 y el siglo es 4. Digo 4 y el siglo es 5. Quiere decir que se mueve una centena. Todo lo que está provocando haber dicho que Cristo nació en el año 0. Si hubiera dicho que nació en el año 1, no tendríamos este problema. ¿Cuál será el procedimiento entonces para poder determinar y poder convertir, verdad? ¿Cómo poder convertir un año a siglos? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el año 1970. Recordemos, amigos, cómo se clasifican los números. El 0 aquí funciona como unidad, el 7 como decena, el 9 como unidad de centena, y esos son los que nos interesan. Y el 1, unidad de millar, ¿de acuerdo? 1970. Yo lo quiero convertir a siglo. Como cuando hablamos de siglos, hablamos de centenas, no me sirven a mí las unidades y decenas. De 1970, entonces elimino el 0 y el 7. ¿Con cuánto me quedo? Con la centena 9 y con la unidad de millar 1. Quiere decir entonces que yo tengo 19 centenas. Yo con esto entonces estoy diciendo que tengo 19 centenas. ¿Qué voy a hacer? Como estoy cambiando de año a siglo, le voy a aumentar una centena. Recuerden lo que pasó con el 0 del año de Cristo, todo se mueve. 19 centenas más una me dan 20 centenas. Quiere decir, compañeros, entonces, y revisen este video con calma, que 1970 está dentro del siglo XX. 19 centenas más una, 20. Pero hoy si fuera antes de Cristo, ¿cómo se haría el cálculo? Exactamente igual, solo que le vamos a agregar antes de Cristo, la leyenda antes de Cristo. Es lo único que le vamos a tener que modificar, esa pequeña leyenda. Vamos viendo cómo funciona esto, amigos.
1970 antes de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo sabemos. Elimino unidades y decenas, me quedan 19. Le sumo una centena por el que se recorre. Entonces son 20. Pero ahora le agrego antes de Cristo. Quiere decir que el año 1970 antes de Cristo es el siglo XX antes de Cristo. Hice la misma operación, el único detalle es que le agrego el antes de Cristo. Eso es lo único que hay que hacer, no hay mayor cosa. ¿Cómo hacemos ahora? Ahora lo que me interesa es, tengo el siglo y lo quiero cambiar a año. Muy fácil. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tengo el siglo XX y ahora lo quiero convertir en año. Si de año a siglo sumaba 1, ahora de siglo a año le resto 1. Quiere decir que si tengo el siglo XX, le resto una centena y tengo 19. Pero como ahora ya voy a hablar de años, ahí sí necesito las decenas y las unidades. Se las voy a agregar de arranque. Siempre un siglo empieza con 00 y siempre un siglo va a terminar con 99. Entonces vean mi ejemplo. Tengo 20 menos 1 me da 19. Le agrego decena y unidad que va a ser 0 y 0. Y el término va a ser 9 y 9. Por lo tanto, el siglo XX comprende de 1900 a 1999. Insisto, si se me confunden un poco, vuelvan a ver el video. Miren amigos, aquí me puse una comilla y un paréntesis que pues no tenía mucho que ver. Ya lo dejé correcto. Ahora fíjense, compañeros. Pero ¿y si fuera el siglo XX antes de Cristo? Ya lo saben, es la misma operación. Tengo 20 siglos menos 1 me da 19. Nada más le agrego al final antes de Cristo. Y le agrego sus unidades y decenas, 00. Y las de término 99. Por lo tanto, aquí también puse esta comilla, vamos a quitársela. Por lo tanto, el siglo XX comprende de 1900 a 1999 antes de Cristo. Se fijan que es la misma operación, simplemente le agrego el antes de Cristo. Espero que esté siendo claro. Siguiente categoría de análisis, esta es muy simple, espacialidad. ¿Qué es la espacialidad? Ubicar el lugar donde acontece el hecho. Y esto nos tiene que llevar a la geografía. La geografía es muy importante en la historia, muy importante. Posteriormente tenemos la periodización. Hijo, aquí sí nos metemos en un tema muy interesante. Se ha clasificado la historia del hombre, y esto necesito que ustedes lo dominen perfecto. Se ha clasificado la historia del hombre en 5 etapas: prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna. Finalmente, edad contemporánea. 5 etapas. Hay variaciones en los años. Las clasificaciones que les voy a poner aquí con respecto a los tiempos es distinto al que viene en el libro. Vamos a trabajar con el mío porque es más preciso. ¿Cuáles serían la periodización de la historia? Esto es una de aquí van a hacer una tarea para ustedes. La prehistoria. Aquí vienen los años en que inicia y que termina y sus características. No quiero cargar mucho el tiempo de video de esta clase. Por favor, los van a revisar con mucho cuidado porque esto va a ser producto de una tarea. Como esto está haciendo un video, entonces yo sugiero, me voy a desaparecer de aquí ahorita para que no les estorben las imágenes. Les voy a pedir entonces que vayan viendo este video. Bueno, es más, vamos a hacer una cosa, se los voy a compartir esta presentación también en PowerPoint para que no esté estorbando yo con el video en sí, porque si no va a estar viendo mi cara por todos lados
y a una velocidad. Entonces te la voy a compartir también en recursos en PowerPoint para que la puedas ver con calma. Vas a revisar entonces, tenemos prehistoria, ahí está, tenemos, es la primera etapa, luego tenemos la edad antigua, la edad media y la edad moderna, y como decíamos al final, la edad contemporánea. Van a revisar, por favor, todo lo que aparece ahí y de aquí van a hacer una tarea que es una línea de tiempo. Eso es lo que van a trabajar. Ya en la asignación de la tarea les pondré todas las características que deben considerar. Otros elementos de análisis es la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Cuando dos acontecimientos ocurren en el mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy dando clase y al mismo tiempo estoy cambiando las diapositivas. Este es un acto sincrónico. Diacrónico. Es el transcurso del tiempo. Diacrónico es a lo largo del tiempo. Yo nací en la Ciudad de México, luego crecí, tuve 1 año, 2 años, etcétera. Estoy viejo ahora. Es un análisis diacrónico, es a lo largo del tiempo. Faltó el sincrónico y el anacrónico. El anacrónico es cuando no se da en los mismos tiempos. Por ejemplo, yo estoy dando clase, pero hace tiempo estuve en la alberca. Entonces, es anacrónico, no se está dentro del mismo tiempo. Cambio y permanencia. Compañeros, a lo largo del tiempo las cosas van cambiando, pero también hay cosas que permanecen, perdón. Por ejemplo, ustedes, si son hijos todavía de familia, a lo mejor tienen 60 años y siguen de hijos de familia, han cambiado, biológicamente ustedes han cambiado, sus formas de pensamiento han cambiado, ahí está el cambio. Pero a lo mejor siguen viviendo en la misma casa, esa sería permanencia. Con la independencia de México cambiaron los que tenían el poder, pero los indígenas permanecieron mal. Cambios, permanencias. Y hay que siempre considerar eso. Por ejemplo, hay profesores que el día de hoy siguen dando clase al estilo del siglo XIX. Han cambiado muchas cosas, pero también ahí en la educación hay muchos elementos que se siguen manteniendo iguales, no han cambiado. Eso hay que considerarlo cuando estudiemos. Aquí estaba el anacronismo del que les estaba haciendo referencia. Es una incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. ¿Cómo? No entiendo. Sí, no podría decir yo que Vicente Fox fue una de las causas por las que Porfirio Díaz destruyera el país. Eso es anacrónico, porque Vicente Fox corresponde a una etapa y Porfirio Díaz corresponde a otra. Ahí está lo anacrónico. Cuidado con todos estos conceptos porque les recuerdo, tenemos mucho trabajo por hacer. Fuentes de la historia. Compañeros, aquí van a revisar ustedes perfectamente las clasificaciones que hay de las fuentes de la historia. Por ejemplo, ¿yo cómo sé que aquí existieron los aztecas? Bueno, ahí están las pirámides. Esa es una fuente de la historia. Los códices es otra fuente de la historia. Los libros que escribieron los españoles durante la conquista, la verdadera historia de la conquista de México, otra fuente de la historia. Por ejemplo, de la revolución, todavía hay gente anciana que podemos encontrar y que nos explica lo que fue la revolución. Esa es otra fuente. Hay fuentes escritas, orales y materiales. Por favor, chequen con calma este documento, esta parte. Tenemos fuentes primarias, las que son de primera mano. Por ejemplo, atropellaron a una persona. Si yo lo leo en el periódico, no es fuente primaria. Si me platica el atropellado lo que le pasó, es fuente primaria. Las fuentes primarias son las que son directas, las que surgen del
del hecho. Las fuentes secundarias ya tienen interpretación de alguien. Ahí están fuentes secundarias y tienen diferentes soportes. Ahí van a encontrar ustedes cómo puedo encontrar yo fuentes escritas o textuales, fuentes gráficas y estadísticas, fuentes iconográficas, fuentes cartográficas, materiales orales. Espero, amigos, que con esta explicación que he hecho muy general de los temas, sea fácil para ustedes analizar y desarrollar sus actividades. De todas maneras, recuerdo, el miércoles voy a estar contestando dudas a través del correo electrónico, no por chat, correo electrónico. 7, 8 de la noche, miércoles, estaré para servirles. Y si queda algún problema, hay que revisarle. La educación a distancia tiene ese rasgo. Se tienen que volver también ustedes investigadores. Yo estoy para servirles y les reitero la bienvenida y espero que esta explicación general que acabo de hacer del material compartido les sea de utilidad. Mucha suerte y mucho éxito en su maravilloso trabajo. Bienvenidos.